Capítulo 18. Alexa llevaba 4 días guiando a sus 2 compañeros hacia el noreste para localizar el siguiente domo, sin saber si aquel rumbo era correcto o si se habían perdido. Pero si algo tenía claro, era que tenía que mostrarse segura cada vez que diera alguna indicación, o de lo contrario, comenzarían a cuestionarla. A pesar de lo que los adultos consideraban, Alexa era de la opinión de que Iris no había logrado erradicar por completo ciertos prejuicios propios de la sociedad anterior, como el menosprecio masculino a las capacidades de la mujer. Las noches eran cada vez más frías y aterradoras. A lo lejos se escuchaban inquietantes ruidos, difícilmente identificables. De modo que, para poder descansar y evitar sorpresas, habían comenzado a hacer turnos de vigilancia. Toda precaución era poca. «Arriba, vamos, que ya ha amanecido», insistió Alexa a sus 2 compañeros, a los que les costaba despertar cada mañana. En el caso de Risty, en ocasiones tenía la extraña sensación de que estuviera fingiendo, pero descartaba la idea por absurda. ¿Qué motivación podía tener su compañero para disimular cansancio? Tras un frugal desayuno, retomaron la marcha hacia el norte. Alexa estaba cada vez más emocionada. Aquella aventura le resultaba del todo excitante, y la libertad que experimentaba se veía aumentada al recordar los monótonos días en el domo. En contraposición a la rutina diaria, aquel viaje representaba una aventura constante. El frío, las limitaciones alimentarias y el cansancio se veían compensados por las emociones que experimentaba. Fue al mediodía de aquel cuarto cuando tendrían un nuevo encuentro con seres vivos inteligentes. Risty fue el primero en percibir un sonido no muy lejano que se les acercaba. «Allí hay alguien», dijo señalando hacia unos arbustos que se movían. «Pongámonos a cubierto», ordenó Alexa. «Pero», comenzó a protestar Thomas. «Haz lo que quieras. Yo me esconderé detrás de aquellas rocas», insistió Alexa, seguida ahora sí por sus 2 compañeros. «Seguro que no es nada. Uno de esos animales silvestres que parecen estar por todos lados», murmuró Thomas, no muy convencido. Al cabo de un minuto, Thomas agradeció haber hecho caso de Alexa, ya que a pocos metros de ellos pasó la criatura más extraña y asquerosa que habían visto en toda su vida. Era alta, de casi 2 metros, y parecía arrastrar los pies por el polvoriento suelo. Su ropa estaba raída y sucia, aunque lo peor era su piel, tostada por el sol y llena de pústulas supurantes. Caminaba en silencio, aunque emitía gruñidos casi imperceptibles, unos ruidos quejicosos que resultaban de lo más desconcertantes. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Thomas con la voz temblorosa cuando el misterioso ser se hubo alejado. «No tengo ni idea, pero parecía fuerte», respondió Alexa preocupada. «No me dio la sensación de que fuera tan fuerte como sugieres», dijo Thomas sacando pecho. «Seguro que entre los 3 hubiéramos podido con él», añadió con cierta soberbia. «Yo no estaría tan seguro», le corrigió Risty, «a menos que tengas unos conocimientos de lucha que desconozco». «No hace falta. Parecía ser un borracho desorientado». «Lo dudo mucho», le rectificó esta vez Alexa. «Fuera lo que fuera, daba verdadero miedo», añadió Risty.
No se parece a nada que hayamos visto o estudiado, al menos nada que yo tenga catalogado. ¿Catalogado? Preguntaron Alexa y Thomas al unísono. En mi cerebro. Catalogado, memorizado, yo qué sé. Qué raro hablas, chaval. Pues yo creo que se trataba de uno de esos mutantes de los que tanto hemos oído hablar, apuntó Alexa. Cuentos para asustar a las niñas, añadió Risty. A niñas y niños, digo yo, protestó Alexa. No soy yo quien concibe las frases, solo las reproduzco. Pero raro de narices, insistió Thomas mirando a Risty. ¿Habéis notado el olor que ha dejado a su paso?, preguntó Alexa. Sí, ha muerto. Es una mezcla de putrefacción hedionda y anhídrido sulfuroso, concretó Risty, intentando definir el olor de la mejor manera. Lo que viene siendo un pestazo, concluyó Thomas con cierto orgullo. Si eso es una muestra de lo que nos espera más al norte, estamos jodidos. ¿Te estás replanteando nuestro destino?, preguntó Thomas. En absoluto. Simplemente constato que tendremos que ser más cautelosos. El mundo fuera ha evolucionado de una manera ciertamente particular, dijo Risty entre preocupado y fascinado. No sé si Iris era consciente de la extraña deriva que han tomado las cosas. Sin el ser humano para velar por el orden de las cosas, alguien o algo tenía que alcanzar lo más alto de la pirámide evolutiva, dijo Alexa retomando la marcha. ¿No merendamos?, preguntó Risty. Comeremos algo por el camino. No nos conviene quedarnos aquí. Por la cabeza de Alexa desfilaban cientos de preguntas sobre lo que acababa de suceder. No tenía claro el nivel de inteligencia de tan particular criatura, si habría muchas más como ella o si aquella mutación sería contagiosa. Eso sí, conforme iban avanzando por el bosque hacia el norte, aquel penetrante olor que parecía característico de aquellos supuestos mutantes se iba haciendo más intenso. Menudo tufo a pastel de váter. Me dan arcadas solo de respirarlo, protestó Thomas. Dentro de poco será imposible caminar. Alexa asintió con la cabeza mientras empezaba a dudar sobre la idoneidad de lo que estaban haciendo. Por suerte el aire no es tóxico, aclaró Risty viendo la sombra de duda en el rostro de Alexa. ¿Y eso cómo lo sabes?, preguntó Thomas. Es obvio. De no ser así, hace tiempo que nuestros pulmones se habrían visto afectados, de modo que puedes estar tranquilo. Ese olor se debe solo a las moléculas que flotan en el aire y que nuestro cerebro interpreta. Menudos rollos sueltas, pero supongo que tienes razón. Aún así, este olor es insoportable, insistió Alexa. En breve casi ni lo percibirás. ¿Y eso por qué?, preguntó Thomas extrañado. Porque el olfato es el único sentido que se fatiga. Nuestro organismo se da cuenta de los malos olores a través de la nariz, pero pasados unos minutos, el cerebro se adapta a ellos. Debes haber pasado una infancia terrible aprendiendo todas esas cosas. No sé si maravillarme o compadecerte, dijo Thomas como para sí mismo. Yo tampoco imaginaba que supieras tantas cosas, dijo Alexa frunciendo el ceño. Durante las 2 horas siguientes continuaron caminando hacia el norte por el sendero que atravesaba el bosque, hasta que por fin el camino se fue despejando y aparecieron toda una serie de pequeñas ruinas de entre los árboles, construcciones derruidas que, con el paso de los años, se habían visto invadidas por la vegetación en un intento de la naturaleza por erradicar cualquier vestigio de la existencia del ser humano. La presencia de estos escasos árboles señala sin duda un pasado asentamiento humano en esta zona, observó Risty mirando a su alrededor. Estamos en lo que fue el extrarradio de una gran urbe.
Debemos estar cerca de algún sitio, dijo Thomas en voz baja. Si miraras más allá de tu ego, te habrías fijado hace bastante rato, le dijo Alexa a Risty. ¿Fijado en qué? Sigue mi dedo, señaló Alexa. Risty levantó la cabeza y pudo contemplar, no muy lejos, los restos de una cúpula sobresaliendo por entre los edificios. ¡Acojonante! ¡Qué pasada! Al final la hemos encontrado, incluso guiados por una chica. Algo bueno tenía que tener tu tozudez. Eres insoportable. Y tú una cascarrabias que nunca tendrá novio. Risty no decía nada. Prefería contemplar la cúpula embelesado, pensativo. Chaval, deja de babear y espabila, le espetó Thomas. Es prodigioso lo que aguantan esas estructuras, incluso sin el cuidado adecuado, contestó sin apartar la mirada. Bueno, a esa le faltan algunos cachos, respondió Thomas, provocando la sonrisa de Alexa. Eres un zoquete que no sabe valorar las cosas. Es impresionante. El tamaño de esa cúpula es muy superior a cualquiera que hayas visto antes. Lo que tú digas, campeón. ¿Qué hacemos ahora, jefa? Acercarnos hasta el domo con sumo cuidado. En completo silencio, los tres reanudaron la marcha en dirección a la base de la gigantesca cúpula que cubría la ciudad. Hasta en 3 ocasiones se tuvieron que ocultar detrás de alguna de las paredes derruidas para no ser descubiertos por alguno de aquellos fétidos seres que deambulaban por la zona con lentitud. Cuando por fin alcanzaron la base del domo, Alexa pudo confirmar que, una vez más, Risty tenía razón y aquella estructura era mucho más grande que las anteriores, incluso que la de Baltimore. No sé cómo lo haces, pero siempre tienes razón, observó Thomas, casi lamentándolo. Además, da la sensación de que esté fabricada de otro material, añadió al tocarla con suavidad. Es menos porosa, concluyó Risty. Sí, exacto. Pero ¿cómo lo sabes sin haberla tocado? El tacto es uno de los sentidos más inútiles del ser humano. Si la hubieras observado con detenimiento, te hubieras dado cuenta antes. Me sabe mal coincidir con Thomas, pero es cierto que te estás volviendo un repelente de mucho cuidado. Igual que los relojes estropeados. Hasta yo tengo razón 2 veces al día. A veces incluso 3. Vamos, entremos cuanto antes, indicó Alexa, señalando una de las muchas aberturas que la cúpula ofrecía en su base. Al contrario que el domo que habían visitado días atrás, aquella cúpula estaba destrozada y apenas había unas cuantas zonas donde se mantuviera en pie. Este lugar parece haber soportado peor el paso del tiempo, comentó Alexa, observando los edificios derruidos y recubiertos, en gran parte, por un manto verde de vegetación. Dudo que encontremos el más mínimo indicio de vida inteligente, añadió Risty. Tan inteligente como tú, desde luego que no, porque eso ni siquiera nosotros. Pero de esos apestosos me temo que tendremos los que quieras, añadió Thomas señalando hacia una avenida donde se podían distinguir varias de esas criaturas casi arrastrándose. Imagino que deben haber ocupado este sitio como su lugar de residencia. Oye, resabiado, tu teoría de la disminución del pestazo con el paso del tiempo es un fiasco. Huele peor que nunca. La verdad es que sí. Debe ser porque hay muchos de esos seres abyectos por aquí. No nos precipitemos. De momento no sabemos si son violentos, sugirió Alexa.
Pues estaría bien determinarlo pronto, porque aquellos de aquí parecen habernos visto y se dirigen hacia nosotros, advirtió Thomas al ver cómo varias de aquellas criaturas comenzaban a caminar en su dirección. No cabe duda de que vienen hacia aquí, señaló Alexa. Son lentos, pero vienen. Sí, convendría localizar un lugar seguro donde refugiarnos y pensar qué hacer, añadió Risty. No quisiera aguar la fiesta, pero me da la sensación de que no es nuestro día de suerte, dijo Thomas señalando hacia el final de la calle. Lentos, no me lo parecen. Alexa miró de nuevo. Pudo comprobar cómo las figuras se aproximaban a mayor velocidad. Seguidme. Giraremos por esa calle y entraremos en el edificio que parecía más sólido. Ninguno de sus dos compañeros dijo nada y se limitaron a seguirla. Una vez frente a la puerta, Alexa comenzó a empujarla con fuerza, intentando abrirla, pero parecía obstruida. La herrumbre y el paso del tiempo han hecho mella, dijo Risty, señalando las bisagras. ¿Qué hacemos?, preguntó Thomas mirando con preocupación hacia la esquina. Esos de allí llegarán en breve. El resto de puertas parecen estar igual. Vamos, empujemos entre los tres, sugirió Alexa. Poco a poco, los goznes comenzaron a ceder hasta alcanzar un espacio suficiente por el que pasar. Alexa fue la primera, seguida por Risty, quien por culpa de su obesidad tuvo que hacer un esfuerzo enorme para entrar. Cuando por fin le llegó el turno a Thomas, este dudó sobre lo acertado de encerrarse en aquel lugar, pero la opción de quedarse solo en la calle no era mucho mejor. De modo que cuando escuchó los pasos de sus perseguidores ya cerca, optó por seguir a sus compañeros. Vamos, cerrémosla todo lo que podamos y subamos, apremió Alexa nerviosa. Tras varios segundos empujando, lograron cerrar la puerta casi por completo y subir las escaleras que conducían a una planta superior. Desde allí, por una ventana, pudieron distinguir cómo pasaban de largo 6 de aquellos apestosos seres. Parecía increíble la velocidad a la que se desplazaban, teniendo en cuenta su complexión amorfa. Parece que no nos han visto, suspiró Thomas al verlos pasar. ¡Calla! El último parece que intenta asomar la cabeza por la puerta, advirtió Alexa. En efecto, una de aquellas criaturas parecía haberse desvinculado del grupo y se obstinaba en entrar por la puerta. Por suerte, parecía incapaz de abrirla o derribarla. Subamos y exploremos el lugar, ordenó Alexa. ¿Y si logra entrar?, preguntó Thomas. No creo que consiga hacerlo. Se cansará antes. Dubitativos, sus dos compañeros comenzaron a seguir las escaleras arriba hacia la siguiente planta. Estaban en un antiguo edificio abandonado de unos 10 pisos y con un mobiliario bastante desgastado que parecía provenir de una era ya muy lejana. Es una lástima que Esther o Jack no estén aquí. Este lugar les habría encantado. Lo que tú digas, pero como nos aparezca uno de esos por aquí arriba me meo encima. Dudo mucho que algo así suceda, indicó Risty. ¿Y tú cómo sabes eso, resabiado? Por la ausencia del aroma a podredumbre que desprende. En eso llevas razón, admitió Thomas. El lugar rezumaba un intenso olor a humedad y parecía tener todas las ventanas cerradas, por lo que la visibilidad era muy limitada. Alexa, con la intención de alejarse de la entrada, optó por subir unas cuantas plantas más hasta llegar a un piso que contaba con una amplia terraza desde la que podían divisar la calle. Desde allí pudieron ver al grupo de pestilentes criaturas alejarse poco a poco.
Las vistas ofrecían una magnífica panorámica de la ciudad, que parecía merced de aquellos seres que paseaban por la mayoría de sus calles. Están por todos lados. Lo vamos a tener jodido para escaparnos. Antes de eso, me gustaría descubrir algo más sobre este lugar y sus habitantes, confesó Alexa mirando por la terraza. Este sitio podría desvelarnos muchas cosas sobre el estado del resto del planeta. Yo te puedo contestar a eso. Malo. El estado del planeta es muy malo. Yo más bien siento curiosidad por saber el origen de esos seres, confesó Risty. Su existencia misma contraviene el orden natural de las cosas. ¿Crees que cuentan con algún tipo de inteligencia?, preguntó Alexa. No lo sé, pero parecen proveer una conciencia colectiva. Incluso sin verse, sus movimientos parecen coordinados. Fíjate en cómo nos buscan de forma sistematizada, y calle por calle. Dan miedo, confesó Alexa, intentando localizar algún foco de vida humana. Este lugar dejó de hospedar humanos desde hace mucho tiempo, dijo Risty, adivinando los pensamientos de su compañera. Ahora pertenecen a esas criaturas. Durante varios minutos contemplaron la ciudad. Ocultos en las alturas, constataron que toda la presencia humana parecía limitarse a la de ellos. Más tarde, decidieron explorar el edificio en busca de cualquier cosa que pudiera resultarles útil o pistas sobre el origen de aquellos seres. El lugar parecía haber sido habitado por seres humanos en el pasado, aunque debió de ser en una época muy lejana, ya que la tecnología que observaban distaba mucho de la que conocían, desde el modelo de televisión a electrodomésticos como frigoríficos o lavadoras que les resultaban muy antiguos. Era como haber viajado atrás en el tiempo, hasta uno de esos lugares que solo habían visto en los documentales del instituto. Esto está lleno de trastos inútiles, dijo Thomas. Eso depende del ojo del que mira, dijo Risty. Lo mires como lo mires. Me temo que en esta ocasión Thomas tiene razón. No parece haber nada útil. Puede, pero de ser así, no entiendo por qué va recopilando trastos y los almacena en su mochila, comentó Risty con curiosidad. Me parece un acto inútil soportar todo ese peso absurdo sobre tu espalda. Hasta donde yo sé, no he cometido ningún crimen, dijo Thomas sintiéndose juzgado. Tengo ganas de enseñarle todo esto a los bobos de Jack y Esther. Además, nunca sabes cuándo algo puede serte de utilidad, y solo he cogido... Thomas no acabó la frase y se acercó rápido hasta la puerta de entrada del apartamento donde se encontraban. ¿Va todo bien?, preguntó Alexa inquieta. Depende de lo que entiendas por bien, respondió asomando la cabeza por el hueco de la escalera. Me temo que nos han descubierto, porque por ahí asoma uno de esos mutantes que se suponía que no nos iba a seguir. La comunicación interdomos. Los viajes entre los distintos domos eran una acción poco frecuente entre los habitantes gobernados por Iris. Las ciudades resultaban tan estándares que trasladarse de una a otra para visitarlas resultaba un ejercicio innecesario e incluso aburrido, debido, entre otras cosas, a lo alejadas que solían estar entre ellas. Cada ciudad representaba una unidad independiente en sí misma y no tenía mucho sentido desplazarse de una a otra. Este era uno de los pocos puntos en que la burocracia, seguramente con fines disuasorios, entraba en acción. Se requerían unos permisos y visados tan laboriosos de conseguir que pocos eran los humanos que salían de su área de confort habitual. Además,
Tanto los núcleos familiares como los de trabajo residían juntos en cada uno de los domos, por lo que tampoco eran necesarios los desplazamientos para las oportunas visitas de cortesía.